Hemos hablado de mujeres, de varones, pero me gustaría que delimitáramos más quiénes deben vacunarse, a qué edad, aunque también Susana antes lo ha comentado, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo respondería con la pregunta inversa y decía, ¿quién no debe vacunarse realmente? Vamos a ver, la vacuna, obviamente los mayores beneficios desde el punto de vista de prevención son en las niñas que no han mantenido relaciones sexuales y por tanto son naif desde el punto de vista inmunológico, es decir, que no han tomado contacto con el virus. Este es el beneficio máximo y por eso la edad de vacunación se elige entre 12 y 14 años para asegurarnos de que no se han iniciado las relaciones sexuales, es decir, el impacto preventivo sea máximo. Pero luego tenemos grandes grupos poblacionales, mujeres, como decía Susana, hasta los 45 años. Lógicamente hay que también individualizar cada caso en la medida de lo posible, pero eso no significa que digamos que las mujeres que ya han tenido relaciones sexuales no deben ser candidatas a vacunarse. Por ejemplo, están las mujeres que han tenido relaciones sexuales pero no están infectadas y no han tenido contacto con el virus, y estas son muchas. Es decir, la tasa o la prevalencia de la infección en mujeres con relaciones sexuales ya, de la infección viral, hablo de mujeres jóvenes por debajo de 25 años, es de un 25%, es decir, es una infección frecuente en la población joven, sobre todo si no tiene una pareja estable, es decir, hay un 75% de mujeres jóvenes que no están infectadas. Entonces, el planteamiento es decir, habiendo 3 de cada 4 mujeres que no están infectadas por el virus, que han tenido relaciones sexuales, ¿por qué no vamos a convertirlas en candidatas para vacunarse, para evitar a corto o medio plazo, por ejemplo, lesiones precursoras, la transmisión del virus, verrugas genitales? Es decir, hay un grandísimo grupo de la población, es decir, fuera de calendario. Luego, por supuesto, mujeres más mayores que tienen relaciones y no han tenido o han tenido infecciones en el pasado y quieren evitar reinfecciones en el futuro. Y, por supuesto, las mujeres con lesiones tratadas, mujeres con conizaciones realizadas, que se ha demostrado que la vacuna ayuda a prevenir recurrencias de infecciones y de lesiones, por tanto, en el futuro, ¿no? Sí, en ese sentido también voy en tu misma línea, yo todavía soy más categórico. Yo siempre digo siempre que me hacen esta pregunta digo lo mismo. Toda persona que haya tenido o vaya a tener relaciones sexuales debe vacunarse, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Porque muchas veces la gente valora y dice, bueno, yo tengo pareja estable, ahora tienes pareja estable, no sabes lo que va a pasar con tu vida dentro de unos años. Pues yo ya no soy joven, da igual, si no has tenido contacto con el virus te vale igual. Entonces toda persona que haya tenido o vaya a tener relaciones sexuales debe vacunarse para estar protegida frente a esta infección que ya se ha comentado antes, es muy difícil de evitar. El 80%, bueno, hasta el 90% de personas que tienen relaciones sexuales en algún momento tienen contacto con el virus del papiloma humano. El preservativo no la protege por completo, ¿eh? El preservativo no tapa toda la zona que está expuesta en una relación genital y luego pues tampoco es impermeable al virus del papiloma humano, siempre pasa cierta cantidad, aparte de que mucha gente también no lo utiliza bien porque no se lo pone desde el inicio de una relación sexual, solamente en el momento justo antes de tener una eyaculación. Es decir, que en ese sentido, toda persona que haya tenido o vaya a tener relaciones sexuales. También habéis comentado los beneficios que ya se están viendo epidemiológicos en los países en los que se vacuna. Aunque sea un poco especulativo, ¿qué prevéis que va a suceder en los próximos 20-30 años si se cumple la cobertura vacunal? Es decir, tanto como desaparecer esos cánceres. Bueno, desaparecer en la medida en que las tasas de cobertura de vacunación sean altas, es decir, tasas por encima del 80% se presupone que van a tener beneficios o impacto en la salud poblacional en cuanto a la prevención de infecciones, lesiones precursoras y cánceres. El escenario lo podíamos dividir realmente en tres pequeños, en tres pequeñas fotos, diría yo, ¿no? Resultados a corto plazo que ya se ven desde el momento que se inicia la vacunación, por ejemplo, la disminución drástica de algunos genotipos en la población general relacionados con la vacuna, en aquellos colectivos vacunados, y por ejemplo la disminución de la incidencia de verrugas genitales, que es lo más a corto plazo, que es mesurable y que tiene un impacto lógicamente en costes tanto emocionales para la paciente, en costes sanitarios para el sistema y lógicamente en morbilidad. A medio plazo lo que vamos a ver y que estamos viendo, disminución de la incidencia de lesiones precursoras, que es el escenario inmediatamente después a la infección viral. Es decir, vamos a ser capaces de evitar una gran carga de enfermedad que no es letal, pero que es la antesala
a la aparición de un cáncer, es decir, lesiones tipo CIN2, tipo CIN3, que son lesiones precursoras que precisan además de tratamientos invasivos, aparte, por supuesto, de todas las pruebas diagnósticas, de lo que supone el problema para la paciente y para el sistema. Y en torno a 15-20 años vamos a ser capaces de medir realmente el impacto de la vacunación en cuanto a la prevención de casos de cánceres invasores. Es decir, el cáncer de cuello, pero no solamente el cáncer de cuello, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva relacionado con el HPV, el cáncer de ano en los varones, el cáncer extragenital, que está cobrando mucha importancia y que está relacionado con el HPV de cabeza y cuello, ¿no? Que tiene una gran trascendencia, sobre todo porque es muy agresivo. O sea, que eso es un poco la secuencia lógica y demostrada en cuanto a la capacidad que vamos a tener de medir el impacto de la vacunación. Sí, posiblemente por ayudar a tu argumentación y darle más peso, un dato que es de mucho peso. En Australia es, digamos, como el país líder en todo el tema de la vacunación, porque es el que ha tenido unas campañas de vacunación muy activas, unas coberturas muy amplias. Pues hace unos años salió publicado un estudio en el cual en el año 2011 las mujeres de 21 años o hasta 21 años que habían sido vacunadas no tuvieron ningún caso de verrugas genitales. Es decir, en esas mujeres no había habido ningún caso de verrugas genitales, lo cual pues traduce lo que tú comentabas de ese efecto que ya es medible y que ya es visible. Yo creo que, y al hilo de lo que comentaba Susana, creo que tenemos una cuenta pendiente que quizá vosotros de los estamentos de salud pública quizá sería, porque lo hemos hablado en muchas reuniones, lo hemos planteado en muchos comités de expertos, el pasar la vacunación a los colegios. Es decir, esto ayudaría muchísimo, por ejemplo, como ocurre en otros países, a que no fuera una cuestión de opción de muchos padres que valoran la adecuidad o no de la vacuna frente al HPV, porque están sesgados por creencias sociales, culturales, familiares, porque el pediatra de turno le puede decir que, bueno, que esta vacuna, que no es... aunque sea obligatoria, como bien dices, y esté incluida en el calendario vacunal, pero quizá alcanzaríamos, hablando de tasas de cobertura vacunal en distintas regiones de España, que hay bastante diferencias, dependiendo de qué regiones, quizá a lo mejor una estrategia para mejorar, a ver qué opinas tú, Susana, sería plantear la vacunación en los colegios, ¿no? No sé si esto se ha contemplado o tiene sentido o no, ¿cómo lo veis? Ahora mismo, tal y como tenemos el sistema sanitario montado, en la Comunidad de Madrid desde luego no planteamos pasar la vacunación a los colegios. Consideramos las coberturas que tenemos en calendario de vacunación infantil, incluida virus papiloma humano, que como he dicho es una vacuna que al ponerse en edades un poquito superiores, ¿no? de la primera infancia puede tener más dificultades de coberturas. Las coberturas son muy buenas. No te hablo en la Comunidad de Madrid, te hablo a nivel, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué en Andalucía se vacunan un 60% de las niñas y en Madrid un 80% y muchos? Pues ¿Por qué en La Rioja un 90 y tantos? Es decir, un poco por lo que he comentado, ¿no? Porque yo creo que depende de la implicación de los estamentos de la Dirección General de Salud Pública de cada consejería, cómo inciden en la promoción de la vacunación. Yo, claro, te hablo por lo que a mí me compete, claro, que es la Comunidad de Madrid, no puedo entrar a hablar de Andalucía o de otras regiones. Pero ahora mismo, tu opinión personal como implicada en salud pública, sí. ¿Crees que tiene, o sea, por qué que una niña de Cádiz no se vacuna, una niña que vive en Madrid se vacuna? Es decir, esto es lo que nos cuesta entender a los profesionales un poco, ¿no? Que dependa de estructuras políticas o decisiones. Estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que el calendario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está muy claro, o sea, está muy claro. Sí. Y de hecho los calendarios de las comunidades autónomas derivan de ese calendario. Yo, como te digo, ahora mismo, tal y como tenemos el sistema sanitario planteado con una atención primaria que es de una gran calidad y fácilmente accesible para los pacientes, no planteamos pasar la vacunación a los colegios, porque esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, y se ha hecho en otros momentos, ¿no? Incluso se han hecho algunas campañas concretas en las que se han utilizado los colegios como vía de vacunación. Ahora mismo esto no nos lo planteamos. Nosotros conseguimos coberturas muy altas porque nuestros profesionales están perfectamente informados, sensibilizados y formados. Hacemos también un gran esfuerzo de formación de los médicos y enfermeras de atención primaria, que es donde pivota la vacunación, no en la parte de atención hospitalaria, ¿no? Entonces, dentro de ese esfuerzo conseguimos unas coberturas muy altas, que llegamos al 95-97% en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, no nos planteamos un cambio. Podría tener más inconvenientes que ventajas hoy por hoy, tal y como estamos. No obstante, creo que todas las administraciones tendrían que hacer un esfuerzo de sensibilización, formación e información de los profesionales. Como decía, fundamentalmente los niños se vacunan y los adultos se vacunan porque su pediatra, su médico, su profesional sanitario, su enfermera se lo recomienda. Es el principal factor que está descrito en diferentes estudios que condiciona que alguien se vacune. En el caso de Cataluña, ¿por qué, al parecer,
han introducido un concepto más amplio, prevención frente al VPH, más allá de la vacunación sistemática. ¿En qué consiste en qué se desmarca Cataluña exactamente? Os lo pregunto. Y si es si debería extenderse al resto de comunidades autónomas. Sí, o sea que, la idea es esa. La idea es que la infección por el virus del papiloma humano no se acaba solamente en el cáncer de cervix de la mujer, aunque digamos que sobre ese órgano tiene un peso muy importante. La idea es ampliar a más sitios, ser multidisciplinar, que es, ya aprovecho también y lo digo, es uno de los objetivos de la Asociación HPV Madrid, que aunamos a especialistas relacionados con el virus del papiloma humano de muchos campos de la medicina. No solamente hay ginecólogos, hay otorrinos, dermatólogos, coloproctólogos, pediatras, matronas, enfermeros, anatomopatólogos. Me voy a dejar alguno, no quiero seguir porque si no se van a enfadar. Entonces la idea es esa, a lo que tenemos que tender es a tener esa visión, pues como tienen en Cataluña. Ellos ya lo hacen, por ejemplo, en Cataluña también se financia la vacunación a pacientes con VIH, que es una de las cosas que también deberíamos hacer y que no he querido entrar en ese tema porque también íbamos a generar polémica, pero también tenemos que no olvidarnos de las personas que tienen comprometido su sistema inmunitario, en las que el virus además es especialmente agresivo, ¿no? Entonces Cataluña, pues dentro de todo, digamos que si Australia ha sido como la líder en el tema de vacunas, Cataluña digamos que es como, no la líder, pero a lo mejor sí la punta de flecha de todo lo relacionado con la investigación por el virus del papiloma humano, porque cuentan con entidades que se dedican fundamentalmente a esto, como es el ICO, y que pues son los que dirigen un poquito todas las investigaciones, y al final yo creo que todos vamos a acabar asumiendo esa idea o ese concepto que además es necesario. O sea, sí, yo, estoy de acuerdo con Jesús. Al final, lo que decía al principio, yo empecé diciendo que es una vacuna contra un cáncer. El cáncer de cuello, porque tiene una herramienta de cribado sencilla, que es la citología, y a través de la citología hemos sido capaces de también bajar mucho la mortalidad del cáncer de cuello. Pero no es exclusivamente un cáncer de localización genital, o no solamente en el cuello, es un cáncer que afecta, o es un virus, que produce lesiones premalignas y lesiones malignas en la vagina, en la vulva, para las cuales no tenemos herramientas diagnósticas para hacer un cribado eficaz. Y también yo creo que un poco el concepto de que tenemos que dar un paso hacia adelante, por ejemplo, en tener un registro de dosis de vacunas puestas fuera de calendario, es decir, contamos con las dosis que se ponen en calendario, las niñas sabemos las tasas de cobertura vacunal, pero no tenemos ni idea de cuántas mujeres por encima o fuera de calendario No, pero sí lo sabemos. Vacunación no sistemática. Las vacunas se registran, todas las vacunas, todas las vacunas que se administran en atención primaria, esté dentro de una recomendación de salud pública, vacuna financiada se registra, vacuna que se pone un paciente y la compra en la farmacia también la registra el profesional de atención primaria, es decir que esa información la tenemos. Acabo un momentito. En atención hospitalaria, pues también en lo que compete a la Comunidad de Madrid, que es mi campo de actuación, también tenemos un sistema de información en salud pública que se llama SISPAL, que deberían tener acceso todos los hospitales, los servicios de preventiva, por ejemplo, los tienen, que es donde habitualmente se realizan las vacunaciones y donde se introducen todas aquellas vacunas, porque claro, las vacunas, quiero decir, hay algunos pacientes que son enfermos crónicos que se vacunan en los hospitales y no se vacunan en atención primaria. Entonces el registro está, como siempre, los registros son mejorables y como siempre depende del el responsable de registrar es el profesional que administra la vacuna, ese es el responsable del registro, pero vamos, esa información el dato es que hasta vacunación no sistemática, es decir, fuera de calendario, hasta los 26 años es de un 4,4%, lejos del 80-90 que estamos comentando, y hasta los 45 años no llega al 1%, es del 0,9%. Madrid está ahí en 1,4%, es decir, eso hay que mejorarlo, porque además el vacunar hasta los 26 años de forma sistemática es otra de las cosas que está también empezando a cambiar. Muchos países ya están haciendo esa recomendación de no limitar solamente a las edades más infantiles, sino ampliar a 26 años. Otra cosa es cómo se financia todo eso. Y de eso ya hay múltiples opciones. Hay países que financian solamente una dosis, hay países que financian todas, pero que vamos a tener que ampliar la recomendación de vacunación sistemática hasta los 26 años. Yo creo que eso es otra de las cosas que en un futuro también lo vamos a ver, igual que lo de los varones. A ver, yo creo que en el futuro, como he dicho, los calendarios de vacunación están en constante modificación,
para su mejora, ¿no? Entonces, conforme van apareciendo nuevas vacunas, aparece nueva evidencia científica, los calendarios se van reconduciendo. No obstante, no hay que olvidar cuál es la recomendación que ahora mismo tenemos de salud pública. La recomendación hoy por hoy en España de salud pública es la contemplada en el calendario de vacunación infantil o del adulto y son financiadas al 100%. Ahora mismo es el escenario que tenemos, que se podrían valorar otras vías de financiación parcial, copago, etcétera, etcétera. Se podría debatir, pero es una decisión que es de otro tipo y yo creo que ahora mismo no procede. No, si es al futuro, pero ahora mismo, claro, o sea, por eso lo que yo quiero señalar es que ahora mismo en la indicación que tenemos de salud pública, las coberturas que tenemos son muy buenas. Que en un futuro avanzaremos, pues bueno, tenemos ahí una vacuna que tenemos en vías de, va a aparecer en breve, que es una vacuna que cubre 9 serotipos. ¿Cuándo y que ya no van a ser 4. ¿Cuándo? De momento no la tenemos, pero bueno, llegará también. O sea, yo creo que en un futuro a medio plazo, corto medio plazo, tenemos una vacuna nueva que cubre 9 genotipos del virus, ¿no? Que yo creo que también es un gran avance. Ya estamos cubriendo el 90% de los genotipos productores de cáncer de cervix. Ahora cubrimos el 70%, que está muy bien. Pero claro, es una evolución, ¿no? La evolución en las indicaciones, pues en 2015 se introdujo en calendario de vacunación las mujeres conizadas. Pues bueno, probablemente a futuro sean las mujeres VIH. En fin, que yo creo que todo esto va evolucionando y conforme a la aparición de nuevas vacunas, conforme a la evidencia científica disponible. Entonces, bueno, yo creo que es un camino, ¿no? que está en constante revisión. Nosotros el calendario de vacunación del adulto lo revisamos todos los años y todos los años introducimos alguna modificación al alza, ¿no? a la mejora en función de las evidencias científicas disponibles. ¿Para cuándo está previsto que esta nueva vacuna se integre, se aplique? Esa respuesta ahora mismo no la tenemos porque ni siquiera está comercializada por ahora en España. O sea, no, la vacuna está aprobada en la Unión Europea. Y bueno, de momento en España no la tenemos, por lo tanto no lo podemos plantear, pero bueno, también se está revisando la literatura y estamos viendo un poco todos los estudios que he realizado sobre esta vacuna, o sea, es algo que a futuro pues tendremos que valorar. Y en cuanto al coste, ¿es muy pronunciado? ¿Es muy...? De la nueva vacuna todavía no lo sabemos. De la que se pone actualmente claro. No, vamos a ver, fue una vacuna que inicialmente se consideraba una vacuna de precio elevado, actualmente no es tan elevado, el precio medio está alrededor de los 30 euros por dosis masiva aproximadamente, con matices. En función, tenemos ahora mismo 2 vacunas comercializadas, una es tetravalente y otra es bivalente, son las 2 vacunas que están comercializadas en España y el precio oscila en alrededor de 30 euros aproximadamente por dosis masiva, ¿no? Pero vamos, que no tenemos ninguna duda que la vacuna es coste eficiente, no tenemos ninguna duda, o sea, la carga de enfermedad que estamos previniendo es muy importante y muy superior al coste que pueda producir la vacuna. Y no podemos olvidar también la coste-efectividad social, que eso es una cosa que se pasa mucho por encima, pero que no se incide, porque lógicamente siempre hay que hablar en costes económicos, porque bueno, el dinero es una cosa importante, ¿no? Pero aparte de ese coste efectivo económico hay un coste efectivo social. Cada vez que una paciente viene a mi consulta por este tema, pues le supone un desplazamiento, le supone perder un puesto laboral, problemas con su jefe. La ansiedad, ¿qué pasará? ¿Seguiré teniendo esto? ¿No lo seguiré teniendo? ¿Cómo explico ahora a mi pareja que tengo esto? Y todo eso la vacuna también lo protege, es decir, que hay esas dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva más tangible, más visible, más medible, que es la económica, y luego otra que no es tan evidente, pero que al fin y al cabo es muy importante también, ¿eh? Sí, también aquí quiero señalar que la vacuna lo que hace es una prevención primaria. Entonces, lo que logramos es que la mujer no se infecte por el VPH y no desarrolle una lesión premaligna o maligna, ¿no? Según la evolución natural de la enfermedad. Cuando ya hacemos cribados o hacemos otras técnicas, en realidad estamos haciendo diagnóstico precoz, pero ya hablamos de una prevención secundaria. Entonces, yo creo que el gran valor de la vacuna es la prevención primaria frente al cáncer que estamos realizando. Un programa de la televisión hace mucho tiempo, ¿no? Más vale prevenir. Se ha quitado, ya no está, pero a lo mejor deberían de doblarlo a poner. Yo creo que en el año 89 lo que... Sí, por eso. Ya ha llovido, sí. Hemos hablado de los medios de comunicación antes, también me gustaría que analizarais el papel que debemos tener los periodistas. Hombre, entiendo que tenemos que dar también voz a otros, a quienes tengan opiniones contrarias a la vacuna, pero claro, si la evidencia científica es indiscutible, pues probablemente haya que
plantearse también la existencia de comités de ética o incluso desde en el grado por parte de los políticos también. No sé qué opinión tenéis. De hecho, vamos, yo creo que los colegios de médicos, los colegios profesionales en general cada vez están siendo más activos, ¿no? Más proactivos en el tema de la vacunación. No hay que olvidar que cuando ocurre un caso tan lamentable como el de un niño que fallece con una difteria en Olot, una enfermedad que es perfectamente prevenible y que no veíamos en Europa desde hace muchísimos años, pues claro, todo esto hace saltar una alarma social de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? De qué responsabilidad tenemos los profesionales sanitarios si en un momento determinado un profesional sanitario no recomienda la vacunación, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande por el riesgo que está asumiendo de que aparezcan determinadas enfermedades. ¿Quién se lo explica después a los padres? Entonces, los colegios profesionales están siendo ahora mismo muy activos a la hora de incluso sancionar a los profesionales sanitarios que realizan una no recomendación de la vacunación cuando está perfectamente demostrado el valor de las vacunas. ¿Pero esto es frecuente, que haya profesionales sanitarios? A ver, no es frecuente, pero ocurre, pero los hay. El principal problema que hay con el tema de la recomendación de la vacunación muchas veces también es la falta de tiempo, ¿no? Porque para intentar explicar todo lo que implica, todo lo que supone, todo lo que previene, pues lógicamente en el día a día de una consulta que tenemos pocos minutos por paciente cuesta mucho trabajo. Entonces sí que yo no conozco casos de no recomendación. Es cierto que pecamos un poquito de no proactividad, es decir, de no pararte y explicarlo, pero lo que no podemos dejar de hacer nunca es no ser reactivos. Es decir, si una paciente te viene y te dice no me voy a vacunar, que nos quedemos parados y no le digamos, ¿cómo que no te vas a vacunar? No, hombre, vacúnate. O sea, eso es lo que sí que no puede ser. Ahora, que a toda paciente le expliques o le recomiendes, eso muchas veces es muy difícil integrarlo en el día a día, ¿no? O sea, pero volviendo a la pregunta que hacías, yo compañeros o gente que conozca cercana que diga no te vacunes, No, por eso digo que es muy poco frecuente, pero sí hay casos en determinados colectivos, ¿no? Colectivos más dirigidos a lo que comentábamos antes, antivacunas, que bueno, los antivacunas, si no viene avalado por un profesional sanitario, bueno, cada uno puede opinar al final lo que quiera, ¿no? Pero un profesional sanitario debe tenerlo muy claro. Entonces, bueno, recientemente han salido algunos casos de sanciones concretas a médicos, a profesionales concretos por no recomendar, o sea, por realizar una no recomendación, no por no recomendar, sino por realizar una no recomendación de la vacunación. Entonces, bueno, yo creo, por eso digo que en ese sentido los colegios profesionales y las administraciones públicas están siendo muy proactivas, ¿no? A la hora de cortar esto, ¿no? Porque una cosa es que en un momento determinado nos haga una recomendación que se debería hacer y otra cosa es hacer una no recomendación, que es muy diferente. No, claro, es que eso son cosas totalmente distintas. La praxis, respecto a la recomendación, yo creo que bueno, en el caso de los calendarios oficiales son perfectamente conocidos por los profesionales y, como digo, yo creo que desde las administraciones se hace una gran labor de sensibilización, información y formación para que se pueda recomendar de forma adecuada las vacunas como cuando corresponden, ¿no? Siempre con un área de mejora que es pues os voy a pedir, bueno, aunque creo que ya aquí podemos apuntar simplemente, hombre, yo creo que opinar libremente de algo que pueda tener trascendencia en la seguridad, en la salud, en este caso, creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? No se puede opinar no es lo mismo opinar de gustos culinarios o deportivos, o, en fin, un debate razonado y con implicaciones, digamos, de poca trascendencia, a hablar en medios de comunicación de ámbito general o local o X, de profesionales que no estén de acuerdo con la vacunación. Creo que esto no se debe permitir, es decir, no es una cuestión personal de creencias, sino es una cuestión de evidencia científica, de repercusiones sobre la salud de la población, y creo que el debate de que si hay gente en contra que lo diga, creo que no debe ser bueno para la población por el esfuerzo que hacemos en educar a los profesionales, en educar a los padres, a los ciudadanos, y creo que eso hace un flaco favor un poco al sistema, ¿no? Sí, y un minuto solamente para, como decías, lo de los medios de comunicación. Yo sí que creo que en ese sentido pues se nos ha discriminado un poquito, dando más cancha, más favoritismo pues a todas aquellas situaciones o casos de eventos adversos, por ejemplo, de movimientos antivacunas más que a nosotros. Es decir, siempre que hay un evento adverso de una de estas vacunas aparece en muchos medios de comunicación, se le da mucho eco, pero a mí nadie viene a mi consulta a entrevistar a las pacientes que las estoy viendo y que tienen un problema serio. No veo programas de televisión donde se trate este tema de verdad, es decir, de enseñar la realidad. Es decir, es que, mire, si usted tiene un virus del papiloma humano, le puede pasar esto. Entonces, en ese sentido, sí que nosotros estamos, particularmente yo también, vemos que no se trata de la misma manera. Y sí que he hecho un poquito más en falta
pues, por ejemplo, cosas como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Un programa que estamos debatiendo y que estamos hablando de esto y que también ofrece información y que es muy necesario, ¿no? Os voy a pedir ahora un titular, es decir, una síntesis de lo que hemos podido debatir a lo largo de esta hora, de esta mañana. Yo básicamente diría, el mensaje que yo daría a la población, a los ciudadanos, a los profesionales, la vacuna es el método más seguro y más eficaz para prevenir una enfermedad y en este caso un cáncer, es decir, vacúnate sí o sí. ¿De acuerdo, Susana? Pues un poco la misma línea. La vacuna es una medida de prevención primaria y es eficaz y segura, en este caso, para la prevención del cáncer de cervix. Por tanto, se deben vacunar todas aquellas personas que indiquen los calendarios oficiales de vacunación. Y Jesús, por último. Bueno, podría decir el mismo titular, pero voy a cambiar de línea porque si no hoy vamos a hablar de lo mismo. Yo simplemente recordar la multidisciplinaridad que tiene la infección por el virus del papiloma humano, que implica no solamente a los ginecólogos, a los médicos de la mujer, sino a muchas más entidades y que para eso hemos creado la Asociación HPV Madrid, pues con ese objetivo de empezar a trabajar en ese sentido. De acuerdo, pues por nuestra parte os damos muchísimas gracias por haber venido a Sanitario 2000 y bueno, esperamos veros en otras ocasiones para continuar promoviendo el mensaje de que por lo menos se respete la evidencia científica como principio fundamental. Vamos. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias. Hasta otro día.